7:24 minutos de la mañana, continuamos con más de Primera Página. Abrimos el segundo segmento de entrevistas para darle la bienvenida de inmediato a Eudoro González, diputado de la Asamblea Nacional, además jefe de la delegación venezolana al Parlamento del Mercosur. Bienvenido a Primera Página, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Todavía nos estamos dando el feliz año, que tenga feliz año. Igual, para ustedes y para todo el equipo del... Diputado, bueno, el tema del día, por supuesto, esta declaratoria de abandono del cargo por parte del Parlamento de nuestro país, y quiero presentar de inmediato para usted lo que dijo con respecto a este tema el diputado Pedro Carreño, y venimos a analizar el tema. El acto no reviste ningún carácter legal ni saca a la Asamblea Nacional del desacato, porque esta junta directiva usurpadora no está facultada para llevar a cabo sesiones porque instalaron la Asamblea Nacional en el marco de una Asamblea Nacional ilegal, y si es ilegal la junta directiva, todas las acciones que se deriven durante el ejercicio de sus funciones son ilegales. Aquí lo que procede es que la junta directiva anterior se mete por el camino de la legalidad, la constitucionalidad, el Estado de Derecho y la democracia, someta a consideración de la Cámara el autotutelaje para corregir ese desafuero, someta a votación el desafuero, y luego de ello, estando la Asamblea Nacional dentro de la legalidad, la constitucionalidad y el Estado de Derecho, convocar a una nueva sesión de instalación para que se haga la instalación dentro de la legalidad. Bien, diputado, esta fue la posición del diputado Pedro Carreño, diputado del Gran Polo Patriótico, ayer durante esta sesión para declarar el abandono del cargo del presidente Maduro. Se había dicho en un primer momento que esa desincorporación de los diputados de Amazonas no había sido formal. Ya se hizo formal, ahora que la declaración la tiene que hacer la directiva anterior. ¿Cuál es su opinión? Bueno, mira, yo creo que todos estos temas son la estrategia clásica del gobierno de ir buscando cómo distraernos de los temas centrales que tenemos que debatir los venezolanos hoy. Tenemos un presidente, y fue la declaratoria que se hizo ayer en la Asamblea Nacional, que no ha permitido, por ejemplo, el ingreso a Venezuela de la ayuda humanitaria de medicina. Tenemos un presidente que puso a los venezolanos a sufrir en Navidad con el tema de unos billetes de 100, porque supuestamente había una catástrofe nacional y de unos robos mundiales y unos galpones regados por el mundo donde había billetes, y una conspiración, como siempre, multinacional y multimundial, y en definitiva ayer reconoce para vergüenza y burla de los venezolanos por el sufrimiento que pasó en diciembre, la gente 7, 8, 10 horas de cola bajo el sol para que te entregaran un vale en el Banco Central, burlándose. Ayer, bueno, la verdad es que había muchos billetes, había que recoger el circulante por una mala política económica. En fin, todo esto es para distraer el foco de lo que debe pasar. Las disquisiciones legales del colega Carreño, bueno, esa es él y sus interpretaciones. La realidad es que la Asamblea Nacional está instalada, está funcionando, y lo que quiere es rescatar el valor del ejercicio de los derechos constitucionales, entre ellos el derecho al voto. La Asamblea tiene la única forma que tiene para expresarse y la única forma que tiene de trabajar por la agenda nacional hoy en Venezuela es exigir el respeto a la Constitución, y en la Constitución está previsto lo que se aprobó ayer. Ahora bien, diputado, en la práctica, ¿cómo se va a aplicar tomando en cuenta que es, y por los antecedentes que se tienen de que no se hicieron las elecciones regionales, de que no se hizo el referéndum revocatorio, que hace pensar o qué se le dice a los seguidores de la oposición? Porque bueno, implicaría que haya elecciones en 30 días, cosa que no es probable. Yo te voy a decir una cosa. Ayer lo dijimos claramente varios diputados que intervinieron en el debate, inclusive el expresidente de la Asamblea, Henry Ramos, fue inclusive hasta más gráfico en el tema. No crean los venezolanos que estamos sentados 112 tontos y que no sabemos lo que está pasando en el país. No podemos pretender que porque nosotros ayer nos manifestamos y dijimos lo que dijimos con respecto al abandono del cargo, ya mañana el CNE convocará elecciones y pasó mañana funcionará, porque todos sabemos el estado en el cual se encuentran los poderes públicos secuestrados y dominados por el gobierno de turno, que es la denuncia más grave que tenemos que hacer, que es la violación más flagrante de la Constitución, y que es nuestro trabajo, porque los diputados y las diputadas y la Asamblea en general, el único modo de expresión que tiene es la palabra, la Constitución y las leyes, y es lo que estamos haciendo. Pero entonces es un acto simbólico, básicamente. No, simbólico no, es un acto constitucional, artículo 233 de la Constitución, como han sido todas las actuaciones de la Asamblea, y así tiene que ser. Y el trabajo que tenemos que hacer desde la Asamblea, partiendo de la declaratoria de ayer, es comenzar nuevamente a movilizar y
y ser un punto de partida para exigir en Venezuela el derecho a unas elecciones libres de gobernadores, de alcaldes, de presidentes, de todo lo que corresponda, e inclusive presionar y hacer una gran movilización popular para comenzar a pedir y exigir en los escenarios que tengamos que exigir que los venezolanos se les consulte sobre la realidad que está viviendo. Yo lo he comentado con unos colegas tuyos antes de entrar al aire. ¿Cómo vive una familia venezolana hoy a 4.200 bolívares un kilo de arroz, 16.000 bolívares un kilo de café? Es decir, unos 15 aumentos salariales desde el 2014 a la fecha, una inflación de 700%. El país no aguanta más y eso es lo que le corresponde a la Asamblea Nacional, decirlo, denunciarlo, aquí, afuera, convertir una verdad, hacer con la palabra, hacer de la verdad, la palabra cierta, para vencer las mentiras que el gobierno repite Diputado, diariamente. Esta declaratoria de abandono del cargo se hizo con 106 diputados, tomando en cuenta que hubo 3 de la bancada de Avanzada Progresista que salvaron su voto, y hace segundos mi compañero Gabriel López tenía allí al secretario general nacional de esta tolda, Luis Romero, y aseguraba que era inconstitucional. ¿Cuál es su posición con respecto a esta posición, valga la redundancia, de Avanzada Progresista? Bueno, eso que lo decidan los expertos o un tribunal un tribunal independiente, que no lo tenemos lamentablemente hoy en Venezuela, puede hablar o no de inconstitucionalidad. Está en la Constitución, artículo 233, y está clarísimo que el presidente se ha alejado de sus verdaderas funciones y no ha ejercido y no ejerce en la realidad cuántos planes macroeconómicos nos ha presentado el gobierno venezolano en los últimos 4 o 5 años. 17, 18, cuántos rearranques y arranques y remotores de economía, y cuántas 15 motores y 14 motores y 13 motores. Van 5 ministros de Economía. Van 5 ministros de Economía, presidentes de Economía, vicepresidentes de área y vicepresidentes del vicepresidente por encima del vicepresidente del área económica. En fin, claro que hay una total desidia por parte del primer mandatario nacional al ejercicio de sus funciones. ¿Cuántos venezolanos más tienen que este año entregar su vida en manos de la violencia porque no hay una política de seguridad para los ciudadanos? ¿Cuántos venezolanos más tienen que seguir hurgando en la basura hoy en Venezuela para buscar unos restos de alimentos porque no hay un gobierno con una política alimentaria clara, que no sea buscar unos dolaritos extra para traer una comidita de afuera y unos contenedores para calmar con unas bolsas de reparto, que ahora un carné de la patria para que tengas acceso? En fin, son políticas equivocadas. El gobierno no está gobernando, es un desgobierno lo que tenemos, y le correspondió a la Asamblea Nacional ayer pronunciarse en función de lo que había aprobado en diciembre de la responsabilidad política. ¿Cómo se interpreta entonces esta postura de Avanzada Progresista? Bueno, yo lo dejo a la opinión que ellos acaban de expresar. Tienen su punto de vista, tienen su visión, se les respeta. En fin, la ventaja que tiene la unidad es que la unidad puede respetar cualquier disenso. Esto no hubiese pasado en el bloque de oficialistas. Ya lo hubiesen calificado de traidores, le hubiesen puesto un letrero, lo hubiesen expulsado, lo hubiesen un juicio. No, nosotros no pensamos así. Bienvenido el disenso, bienvenida la opinión, es una fracción que se respeta, son unos parlamentarios colegas de la Asamblea, y punto. Fíjate que el punto anterior con respecto a la desincorporación de los diputados amazonas lo aprobaron sin ningún problema. Bueno, tienen una objeción en este punto, se respeta. Nosotros Pero es que no hay división momento... en la unidad, como también lo dijo el señor Luis Romero. Sí, perdón. Que la unidad estaría atravesando por una crisis en este momento. Más que la unidad, yo creo que la unidad como valor, hay que rescatar la unidad como valor supremo, como valor fundamental, porque el estar unidos y el compartir algunas visiones conjuntas nos ha permitido los avances políticos que hemos tenido. 14 millones de venezolanos votaron por esta Asamblea Nacional y eso fue producto de un esfuerzo unitario. Eso, lo que haya que corregir, se corregirán. Los partidos políticos que integran la mesa de la unidad tendrán que dar sus debates internos y buscar los puntos de disenso y buscar los puntos de consenso. Pero es que el país no está para escuchar o para enterarse o para estar en zozobra por la unidad. La unidad está para ponerse al servicio de los venezolanos que votaron por nosotros, de los venezolanos que no votaron por nosotros y que hoy padecen por igual la misma crisis que todos padecemos. Si hay un disenso, se buscarán los mecanismos y seguramente se encontrarán, porque la unidad siempre ha encontrado la forma de unir y siempre ha encontrado la forma de unificar los esfuerzos en función del operativo más importante y más grande que tenemos, que es acompañar a los venezolanos en esta crisis que vivimos. ¿Cuál debe ser la hoja de ruta para este 2017, diputado, tomando en cuenta que los tiempos políticos no van al mismo ritmo que los tiempos sociales? Hoy la Asamblea Nacional sale de su palacio y vamos a un hospital, al Hospital Vargas, a una sesión abierta, porque los venezolanos en los hospitales y en la vida diaria, en la salud, están sufriendo y padeciendo una crisis muy importante, y el camino que tiene que ser es que todos los venezolanos debemos activarnos
gobierno y todos los ciudadanos tenemos que trabajar por una ruta electoral. Nosotros no busquen en la Asamblea Nacional opciones express ni salidas que no sean constitucionales. Los diputados y las diputadas de la Asamblea Nacional de ayer nos declaramos, como lo expresamos en el acuerdo aprobado por los 109 diputados, por casi unanimidad de la unidad, aprobamos una ruta electoral, elecciones ya. Queremos elegir, queremos que se le consulte al venezolano de a pie. Esa cosa que el gobierno le tiene miedo, que es la expresión del pueblo, hay que rescatarla. Ese es el único derecho que no podemos permitir que nos los arrebaten este año, y tenemos que luchar y trabajar sin descanso porque este año sea un año electoral. Algunos expertos aseguran que este año no pudieran realizarse elecciones tampoco. Bueno, porque algunos expertos, desconozco su origen, pero a lo mejor habría que revisar el origen de esos expertos. Pero es que las elecciones, aquí en Venezuela, cuando falleció el presidente Chávez, en unos días tuvimos elecciones presidenciales. Claro que se pueden hacer elecciones. Las elecciones presidenciales y regionales y locales están montadas. Eso se hace muy rápido. Aquí se hizo un referéndum también expreso en 30 días, con lo cual claro que se pueden hacer elecciones. Si querer es poder. Los acuerdos políticos es para eso. Cuando la voluntad política se impone a los temores de un sector, cuando la voluntad política se impone a esa cosa del gobierno de rehuirle a su compromiso, se hacen elecciones. Las elecciones parlamentarias fueron iguales. Si van, no van, si se hacen, no se hacen. Es imposible que la gente vote en tan poquitas horas tantos venezolanos. Y bueno, y votó un gentío. Votó un gentío, porque claro que es posible, porque este pueblo entendió que su camino es democrático, que su camino es el voto, y que es la expresión y el castigo más grande que le puede dar a un gobierno ineficaz como este, es votar. ¿Y ese acuerdo político depende de quién? Bueno, en el tema de la unidad estamos contestes en que lo que queremos. Tenemos que ahora que forzar al gobierno y forzar a las autoridades, y forzar con nuestro trabajo, con nuestra movilización diaria y cotidiana, forzar para que se produzca ese cambio. Hay unas elecciones que tienen que hacerse. No lo digo yo, lo dice la Constitución. Están vencidas desde noviembre del año pasado, que son las elecciones de gobernadores. ¿Cómo se le explica a los ciudadanos de Venezuela que no va a haber elecciones de gobernadores, que es algo que está en la Constitución, que es algo que corresponde? Bueno, vamos a luchar por ellas y las vamos a obtener seguramente, sin ninguna duda. Diputado, tengo que hacer una pausa comercial. Al regreso quiero presentar para usted lo que dijo el diputado Diosdado Cabello, entre otras cosas, que se iban a implementar acciones legales en contra de quienes participaron en esta sesión declaratoria de abandono del cargo del presidente Maduro el día de ayer. Les recordamos, estamos conversando con Eudoro González, diputado de la Asamblea Nacional. Toda su participación y todas sus preguntas a través de @primerapágina y su cuenta en Twitter, diputado. @Eudoro González. @Eudoro González también para todas sus inquietudes. Ya venimos.